empieza a llover. Ok. Lindo se ven las casas. Los, Sí, sí. Me encanta vivir en Honduras, más que vivir en Francia. ¿Ah? ¿Estás en un primer piso o estás más arriba, me parece, verdad? Tenemos una casa y estoy arriba, estoy en el primer piso. Y mi novio se ha ido a dormir con Adela en mi habitación, por eso no ves el cuarto Sí, del mundo. sí. Ah, pero Es- debes subir escaleras. eh, Escaleras sí, y no te cansa un poco. sí, sobre todo al subir, porque tengo las caderas así. Ajá. No puedo, intento ponerlas así, pero no he encontrado el buen ejercicio. Y cada vez que subo la pierna izquierda, me hace una caminata un poco rara. ¿Y tú? Sí, yo precisamente por eso me pasé del apartamento donde yo estaba alquilando, me pasé a casa de mi mamá, Ajá. porque subir las escaleras me agitaba. Eran también muy inclinadas, como muy paradas, Ujú. y debía subir muy lento y, y era, para mí me agitaba, era cansado, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las razones por las que tuve que dejar el apartamento. Aquí en casa de mi mamá es todo de un piso, no hay escalones, Ah, sí. entonces es Ah, mejor para sí, sí, claro. Ok. sí. Am, ¿de qué querías hablar? Bueno, fíjate, te voy a contar un poquito de estado de la entrevista anterior. Me llamó mucho la Ah, atención. sí. Ah, Bueno, lo publicamos y todo, ¿verdad? Y recibió muchas visitas, lo cual me alegra mucho. Y me puse a pensar, porque muchas personas me contactaron de manera privada, por Messenger, por WhatsApp, me escribían y me llamaban. Fíjate que llamó gente de otros países, personas que yo no conozco, pero también me contactaron personas que yo conocí, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela o cuando estuve en el colegio, ¿verdad? Eh, personas que conozco hace muchos años, que son contemporáneos míos, más o menos tenemos la misma edad. Y lo que me llamó mucho la atención es que, bueno, mucha gente me decía bueno, que me felicitaba por ver la vida eh, de la manera en que lo proyectamos, ¿verdad? La forma en que lo vemos. ujú. Porque sí, han pasado cosas feillas, ¿verdad? A través del tiempo y es difícil. Pero hubo personas que también me comentaban que, bueno, que tienen una enfermedad seria, por ejemplo, enfermedad en la sangre o en las células, ya que hay cáncer o que hay diabetes o que personas que también han tenido ACV y me decían, me identifico con lo que sientes, ¿verdad? No solo la parte física, porque sabemos que los síntomas son diferentes todos, ¿verdad? Pero hay similitudes. Por ejemplo, para pensar o para moverse, hay en Sí. común, ¿verdad? Algunas Mm, otras enfermedades, ¿verdad? La parte social, la parte de interacción, donde tú ves que hay gente que hablamos la vez pasada, hay gente que cuando se dan cuenta que nos hemos enfermado de lo que sea, pero es una enfermedad importante, es una enfermedad, hay gente alrededor que se nos va, mm, porque ya no somos como éramos antes, ya no nos movemos en ese círculo
tal vez de salir, de fiesta, de tomar, de hacer mil cosas, ya no, ¿verdad? Entonces hay gente que se va y como decíamos, hay gente que viene. Entonces, al final de cuentas, lo que te quiero decir es que me llamó mucho la atención el sentir de otras personas que han pasado por lo mismo o situaciones similares, pero que al final de cuentas es sentirse físicamente mal y emocionalmente te sientes mal, ¿verdad? Sí. Te afecta tu economía, te afecta tu estilo de vida, tu calidad de vida, tu trabajo, la parte social. Quizá nos metemos más en la casa o más con nosotros mismos. No hay tanta exposición al mundo de afuera porque no queremos, no se puede, o porque la gente alrededor, algunas se va, otras cerca. Pienso yo que este proceso influye en nuestra calidad de vida, ¿verdad? En nuestra forma de vivir, influye en nuestra forma de pensar, porque todos que hemos pasado por una enfermedad o por un padecimiento serio, cambiamos la forma de ver la vida, ¿verdad? Sí. Lo cambiamos y ya tomamos importancia a cosas que quizá antes no lo hacíamos y no valorábamos, ¿verdad? Como yo te comentaba, personas que estaban felices porque podían pasar una escoba por la casa. Porque para estas personas lo que implicaba era, me puedo mover, puedo ser útil hasta para mí misma. Personas que siempre habían querido bailar o bailaban mucho y ahora después del ABC ya pueden dar unos pasitos y moverse o cortar su carne con un cuchillo y esas cosas que uno antes daba por sentado y decía yo todo eso lo hago y más, pero para estas personas ahora es un logro poderlo hacer, aunque lo hagan mal hecho, pero lo pueden hacer y es un logro. Entonces son cosas que uno daba antes por sentado y decía, eso es cotidiano, es fácil, ¿no? Pero ahora es un logro importante. Y uno ve la vida diferente, ¿no? La forma de pensar, la forma de actuar, cosas que antes no prestaba atención, ahora lo hace. ¿Cómo nos cambia? Y qué lástima que debamos pasar por una situación tan dura, una enfermedad, para poder ver la bonita de la vida. Qué lástima. Sí, sí. Los seres humanos. Así son. Pero es una pena que estamos así. Por ejemplo, sabes, yo vi el video de una señora que ahora en diciembre, después de Año Nuevo, se puso a limpiar su casa. Entonces pone el video de que podía barrer. Para ella era un logro importante de poder barrer, pero no era limpiar, sino el poderse mover, porque antes a veces no había podido moverse. Entonces era un logro y yo decía, híjole, tantas personas, y yo era una de esas, que después de Año Nuevo, bueno, tú quieres estar acostado, descansas, pasó la noche despierto, todo. Y ahora qué bien sentía esa persona poder limpiar su casa, ¿verdad? Que digo, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo somos diferentes? Sí. Para mí, cambié de pensamiento, de idea al ver la gente enferma o que había tenido un accidente, por ejemplo, una chica en silla de ruedas había hecho un artículo y muchas personas comentaron, me salían las lágrimas
pero yo no lloro para esas personas porque he pasado por aquí y es el camino de, ¿no? Sí. Mm, ¿Sabes de qué me di cuenta yo? Por ejemplo, cuando a mí me dio la CB, antes a mí me encantaba la música, me encantaba bailar y me gustaba cantar. mm, Después de que me dio la CB, yo me di cuenta que no volví a cantar y no volví a bailar. No volví a cantar en mi casa, obvio, ¿verdad? No en lugar, sino en mi casa, ¿sí? Porque la voz no me salía y todos estos músculos muy atrofiados y porque mm, mi voz había cambiado, mi tono de voz y mi acento y la respiración. Sí, a ver, a veces o caminaba o hablaba, por ejemplo, porque las dos cosas me agitaban mucho. mm, Ajá. Y además caminaba lento, ¿verdad? Ahora ya camino un poquito más rápido, pero siempre lento, no como antes. ok. Y yo digo, eh, pasé muchos meses, casi un año, sin volver a cantar la música que a mí me gustaba, las canciones, ni volver, menos volver a bailar, porque no te puedes mover, estás tieso, ¿verdad? Mm, Eh, después del ACV. Y, o sea, a mí misma me sorprendió que habían pasado casi un año y no lo había vuelto a hacer, algo tan sencillo y algo que disfrutaba ajá, por cómo tu cuerpo cambia, mm, ¿verdad? mm, Eh, es, es increíble cómo uno cambia. Y como te digo, a la gente me pone a pensar qué es lo que está pasando en estas épocas, que la gente joven se está enfermando también. Estas enfermedades que pensábamos que eran de personas mayores, sí, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Que las personas jóvenes de 30, de 20, en sus 40, 50, están teniendo enfermedades serias de hipertensión, de ictus, de cáncer, de diabetes. eh, Me hace pensar, yo como psicóloga, obviamente, siempre pienso en la parte emocional. Me ajá, hace pensar, ¿será que estamos en una sociedad y en una época donde nos está matando el consumismo, el, mm, es- el corre-corre, el trabajo? La misma pandemia afectó mentalmente a las personas, quedar sin trabajo o en sus casas metidos, aprender a convivir con las familias, cuando mm, antes nuestra familia era las personas del trabajo, porque nos veíamos todos los días, debíamos salir a un lugar de trabajo, mm, ¿verdad? No sé, a mí me hace pensar qué es lo que está pasando, que cada vez personas más jóvenes están teniendo sí, enfermedades importantes, ujú, serias. Y a fuerza hay que cambiar el estilo de vida, a sí, fuerza, mm. ¿verdad? No sé, ¿y tú qué piensas de eso? Sí, 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 pienso que una gran parte, no, el estrés es fatal para el cuerpo y eh, no recuerdo, conduce a, a muchas enfermedades, a cáncer, a ictus y todo. Yo pienso que el estrés y otros factores de riesgo pueden desencadenar enfermedades y que tanto la salud emocional como la salud física están ligadas. Una afecta a Sí, la otra de claro, ver, porque si claro. tú te una enfermedad física, la que sea, tus emociones se van a afectar. Ujú, Puede ser ansiedad, puede ser que comas más o menos, puede ser que duermas mucho, puede ser que duermas menos, puede ser que estés más irritado o más con ganas de llorar, por ejemplo, o sea, afecta la emoción. sí, Pero también
tienes una preocupación, un estrés o algo emocional, va a afectar tu parte física también. ¿Está? Sí, La parte emocional y la parte física están muy relacionadas, ¿no? sí. Hay gente que no, hay médicos también que dicen no hay relación, eso es algo netamente físico. Pero como te decía la vez anterior, hay muchas personas con quienes yo he conversado que les dio un ictus y me dicen, yo antes, o sea, me dio el ictus cuando iba para el trabajo o estaba en el trabajo. Estaba apurado, estaba haciendo cosas, trabajaba en esto, trabajaba en lo otro, hacía esto, lo otro, aquí, allá, ¿verdad? Una vida de mucho trabajo y de mucha ocupación. Y personas con un alto nivel de estrés, pero es algo que no se da de la noche a la mañana. Es algo que viene acumulándose, ¿verdad? Como un vaso de agua, gota a gota a gota hasta que se desborda. ¿Verdad? No nos enfermamos porque ayer tuve una situación estresante y yo me enfermé. No, va a venir acumulándose y acumulándose hasta que el mismo cuerpo te dice, alto, basta, y te pasa una enfermedad. ¿Verdad? El mismo cuerpo colapsa porque ya no aguanta. Sí. Y nos sucede algo. A veces hay factores de riesgo, claro, ¿verdad? A veces hay enfermedades que se provocan por una cuestión hereditaria, una malformación. Sí. ¿Ah? Pero igual, el estrés tiene mucho que ver en el desarrollo de las enfermedades, cualquiera que sea, ictus, sea de corazón, sea otra, cualquier otra. Me he dado cuenta, porque la gente se te acerca y conversa y cuenta un poquito de su historia de vida. También he conocido muchas personas bastante jóvenes que les ha querido dar, por ejemplo, un derrame facial y la cara, los músculos de algún lado de la cara se caen, ¿no? Y deben hacer un montón de ejercicios y terapia para recuperar. Ah, sí, por causa del ictus. Exactamente, pero también me dicen, me ha querido dar un derrame por el estrés, porque he estado con mucho estrés, por la razón que sea, pero les quiere dar un derrame y se asustan y hacen un alto en su vida, ¿verdad? Como las enfermedades nos marcan un antes y un después, siempre, ¿verdad? Por ejemplo, en una entrevista que le hiciste a un muchacho que es de México, una entrevista reciente, yo la vi, y él decía que sus amigos todos se habían ido, que solo había quedado básicamente Sí, sí, de un México. chico y un chico joven. Y eso te pone a pensar siempre. Al menos a mí me pone a pensar, ¿verdad? Cómo nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida que la gente, hay personas que se nos van. Y eso es genial, que guardamos solo a los amigos de verdad. Y Sí, pero a la vez también da un poco de tristeza sí, 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 claro. por todo el tiempo invertido, todo lo compartido. Ahí te das cuenta, cuando esa gente se va, te das cuenta que era falso. Sí. Entonces, lo vivido fue falso o fue un interés, porque ya cuando de verdad ocupas la gente a tu lado, están. O sea, cuando uno pasa, uno dice, ok, se va la gente que no funciona y de pronto se acercó gente que antes no estaba, pero en el momento está, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, fue como una limpieza también de mi alrededor, Sí. pero
es un poco triste ver las personas que se van porque hace pensar que entonces todo lo anterior era por interés, era falso, no era verdadero, era mientras estás bien, ¿verdad? Pero como dices tú, es bueno que eso pase porque si uno se da cuenta quién está y Sí, quién no está, ¿verdad? Aplica para familia, aplica para trabajo, aplica para amistades, conocidos sí, y es como una limpia, ¿verdad? Y se van a acercar personas que te van a comprender y se van a preocupar por ti, sí. ¿verdad? De cómo estás. Mm. Pero, pero sí a veces es un poquito triste, ¿verdad? Sí, hay gentes que no se dan cuenta de toda su vida, no se da cuenta de que hay gentes falsas, hay personas falsas. Entonces, es, está bien que Sí, nos... veo siempre el lado positivo y tú también. sí. Y eso no quita que en ocasiones tengamos días malos, como le llamo yo, ¿verdad? No todo color rosa Ujú, siempre. Y no es sencillo ver la vida, decir, ese lado positivo. Hay días que amanecemos enojados, que amanecemos frustrados, sí, que amanecemos enojados con la vida y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Hay ujú, épocas difíciles. Por ejemplo, para mí una época que fue difícil fue Navidad, porque fue mi primer Navidad eh, después del ictus. ujú, Entonces, en mis Navidades anteriores yo tenía diferentes costumbres, pero por ejemplo es una época de fiesta, de compartir, de que hay muchas actividades, muchas fiestas, del trabajo, de familia, de amistades y todo, que te tomas un traguito, que bailas, que cantas, no sé, es un momento que mucha ujú, gente la pasa así, ¿verdad? Y esta Navidad para mí fue diferente, porque tal vez yo toda mi vida estuve acostumbrada a algo y de pronto eh, ya debía cambiar eso, ¿verdad? Ya una Navidad mucho más tranquila, si me tomaba algo ya no iba a tomar más, nunca más. Eh, mm. ya fiestas no, bueno, Edu- no porque era mi primera, o sea, era reciente mi, pues entonces mejor llevar todo tranquilo. Pero fue una época, a lo que me quiero referir, es que fue una época un poquito difícil porque en mi cabeza estaba acostumbrada siempre a algo y de pronto me sentí como mm, que ya no puedo, ¿verdad? O sea, había un impulso por de hacer lo mismo de siempre, de querer compartir, de querer salir, de querer disfrutar, de querer ir, venir, pero tu cuerpo no te lo permite. ujú, ¿Ah? Entonces, el impulso y la gana está, pero el poder hacer no lo podía hacer. mm, Entonces, fue una época que de pronto fue difícil, que de pronto había días de enojo, días en que te da más ansiedad y tú dices, yo, ¿ahora qué hago? No sé qué hacer conmigo, no sé ni qué hacer conmigo, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué invento? ¿Qué hago ujú, nuevo? Nunca en mi vida, ujú. nueva realidad, Sí, ¿verdad? Y por dicha siempre había alguna cosita que hacer. O ni modo, eso y te lo tienes que aguantar. Te lo mm, aguantas. sí, sí, A sí. veces, a veces en los grupos de las redes sociales alguien escribe y dice, estoy enojado porque yo no sé por qué mejor no desaparezco de la vida, porque Dios me hizo esto, porque estoy enfermo, porque Sí, no sí. me recupero, ya ha pasado un año, 2, 3, 5 años, 10 años y me he recuperado, pero no soy la misma persona y se siente esa persona
enojado o enojado, o deprimido, o molesto con la familia, porque también la familia quizá ya está aburrida, cansada, lo que sea, es un día malo para ellos también. Y yo siempre, yo meto, como decimos aquí en mi país, yo meto la cuchara y yo escribo algo a esa persona, porque todos hemos tenido días buenos y días malos. Y pasar un día malo es feísimo, porque no me soporto ni a mí misma, ¿verdad? Estoy molesta, estoy deprimida, quiero de alguna manera vivir lo de antes y ya no puedo, y ya no va a ser. Entonces, yo siempre le escribo a esa persona, le digo, mira, recuerda que mañana va a ser otro día. Mañana vas a sentir diferente, vas a pensar diferente. Hoy es un día malo. Hoy te sientes con frustración, con depresión, con ganas de llorar, con ganas de que dices, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Pero eso va a pasar. Ese sentimiento no es eterno. Y se vale estar deprimido, se vale estar enojado, se vale llorar si quieres llorar. Se vale hacerlo, está bien que lo hagas, porque el cuerpo también necesita desahogarte. Pero lo importante es que ese día malo va a pasar. Mañana será otro día, mañana me sentiré diferente, mañana estaré tal vez mejor, tal vez peor, pero ese sentimiento no es eterno y no hay que quedarse estancado en las cosas negativas. Hay que tratar de ver el lado positivo porque la situación, a ver, como el estrés puede afectarnos físicamente, también nuestra forma de pensar nos puede ayudar o nos puede hundir ante una situación. Que nos guste o no, va a estar presente y tenemos que lidiar con esa situación. Entonces, ¿qué sería lo más inteligente de hacer? Tratar de hacer las paces con esa situación y tratar de llevarlo lo mejor posible. Entendiendo que vamos a tener días que no nos vamos a aguantar ni nosotros mismos. Como dice un meme por ahí, hasta yo me caí mal, ¿verdad? Hasta yo me caí mal, me hablé y me caí mal. Pero eso se vale, eso es normal, eso es el ser humano, así somos todos. Un día bien, un día normal, otro día no sentimos nada y otro día estamos mal, ¿verdad? No todo es color rosa siempre. Y que el diario vivir es así, que la vida es así, trae sus altas y sus bajas y que al final de cuentas es una lección, es un aprendizaje, es un conocer a nosotros, es una experiencia de tolerancia, un ejercicio de tolerancia. Sí, exacto. ¿Verdad? Para los demás y para con uno mismo, donde debo ser amable conmigo misma. Sí. A veces nosotros somos nuestro propio verdugo y juez. Sí. Y el crítico más o quien juzga más severamente a uno mismo es uno mismo. Muchas veces. ¿verdad? Somos más duros con nosotros mismos que con los demás. Entonces también debemos ser amables con nosotros y ser tolerantes con nosotros mismos también. Y a veces abrazarnos y decir, ok, consolarnos. Este es un día malo. Quiero llorar. No le quiero hablar a nadie hoy. No quiero. Hoy estoy enojada con el mundo. Está bien. Se vale. Pero mañana sales de eso. ¿Verdad? Mañana es un día diferente. A veces nos cuesta entender. Y cuando tenemos un día malo, todo lo vemos negro, es como si tuviéramos una nube negra. Sí, sí, sí. Todo se ve feo, malo, negro, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero salir de ahí. Eso para mí me mejoré en
lo solucioné. Te he hablado de Paul Cummings, No. que vive en Florida, y que es experto de la ley de la atracción. Ajá, yo leí un libro, La ley de la atracción. Pienso que es cierto. Sí, pienso que es cierto 100% porque ya hice la experiencia. Si quieres te contaré luego. Y un mes después de que haya empezado a hacer meditación para la ley de la atracción, ha llegado en mi vida y me ha mandado un box de Florida a Inglaterra, un box gratis. Y tenía muchas frases positivas. Las he colgado en un muro de la habitación de abajo. Y cada mañana al levantarme decía las frases a voz alta y me fue mejorando y ahora soy más productiva porque ha escrito unas frases así que yo voy a ser más productiva, por ejemplo. Sí, eso es cierto, ¿verdad? No todos los días, tal vez, estamos de ánimo Sí. para cambiar ese chip de la cabeza y decir, pensar en positivo. Pero podemos generar nuevas estrategias, nuevas técnicas, nuevos tips y podemos compartir en esos grupos y todo qué nos ha funcionado, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a decir, yo hace mucho tiempo pensaba que la meditación no funcionaba. ¿Por qué? Pero ve, te voy a contar la experiencia. Yo decía, ay, es difícil porque debes poner tu mente y tus emociones en un estado X para lograr llegar a ese nivel de meditación. Y yo decía, no, a mí solo me funciona lo que es algo más tangible, alguna pastilla. Me voy a ir a dormir, pero una pastilla fuerte para dormir. No. Y bueno, al cabo del tiempo yo empecé a practicar la autohipnosis o la meditación, Sí. ¿verdad? Y me llevó un tiempito de práctica, porque eso no se da de la noche a la mañana, debes practicarlo, ¿verdad? Pero en algún momento yo abrí mi mente para decir, bueno, voy a intentarlo, no pierdo nada con intentar. Y fíjate que me llegó a funcionar. Yo que no creo en eso, ahora yo creo, ¿por qué? Porque me dispuse para hacerlo y me funcionó. Muchas veces me despertaba a mitad de la noche o en la madrugada, me costaba conciliar el sueño porque mi cabeza estaba aún pensando cómo había sido mi día, qué había pasado, qué debo hacer mañana en el trabajo, me voy a levantar y voy a hacer otro, ¿verdad? Sí. Y ahora sí es que estaba entrando una llamada, perdón. No. Y la cosa es que yo a practicar, ¿no? La meditación y ponía el teléfono, el celular con alguna meditación autoguiada. Yo pienso que nosotros, las personas que hemos tenido ictus, ¿verdad? Que nos ha afectado mucho el cerebro y que tuvimos ese infarto cerebral y perdimos alguna habilidad, pienso yo que es importante hacer terapia y ayudarnos con todo lo que podamos. Sí.
por ejemplo, en mi caso, a mí me ayudó mucho, como lo más notorio en mí fue la parte cognitiva, la parte de las matemáticas, la parte, ¿sabes?, de analizar, de comprender, de hablar, de formar palabras. El cerebro nos queda un tiempo inflamado y ha sido maltratado, ¿verdad? Por el infarto que nos dio. Es un shock y ahí mueren un poco de neuronas, un poco bastante, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos poner a trabajar el cerebro, que viene a ser como un músculo de nuevo, ¿verdad? Porque van a surgir y van a emerger cosas que aprendimos antes del ictus. Como es un músculo, hay que ejercitarlo. Debemos de tratar de hacer aquellas cosas que ahora nos van a costar, pero que nos van a ayudar. Por ejemplo, yo no podía hablar como antes y me costaba mucho entender lo que leía. Y además, yo te conté, era un proceso. Yo lo que leía, como que iban a una velocidad diferente de mi cabeza, debía devolverme y leer de nuevo y más lento para entender lo que me querían decir en la lectura y para poderlo decir. Era todo un proceso diferente. Entonces, agarrar un libro y leer en voz alta me podía ayudar a entender, me ayudaba con los músculos para aflojarlos y poder hablar mejor, que no se me atrofiara más. Me podía ayudar a comprender la lectura, ¿verdad? Me podía ayudar a visualizar, me podía ayudar a hablar, además de poner a mi cerebro a trabajar nuevamente, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es que después del ictus es importante volver a hacer terapia con esa parte que ha quedado afectada. A nosotros, personas que hemos tenido ictus, importante poner a funcionar de nuevo el cerebro, ¿verdad? Porque es el que se vio más afectado en general. Por ejemplo, por ahí me decía, creo que un médico, me decía que una persona con ictus, no sé si eso será cierto o no, creo que sí, pero no lo sé. Por ejemplo, una persona con ictus, que le haya dado un ictus y que le haya afectado, por ejemplo, un brazo o una pierna, la movilidad, ¿verdad? Me comentaba que esa afectación está en el cerebro, porque cuando se revisaba la mano o el brazo, físicamente, los músculos y todo, el funcionamiento está bien, está correcto, pero que el poderlo mover es un mensaje o es una orden que viene del cerebro y fue ahí donde se afectó. Por esa razón, fisiológicamente el brazo está bien, pero como el mensaje viene de aquí y eso fue lo que se afectó, está afectado o está mal, ¿verdad? Ya no la puedes mover o ya no puedes caminar o ya no puedes mover tus manos o ya no puedes hablar o pensar, obviamente, porque eso es netamente del cerebro. Eso es un shock, digamos, a mí me generó un shock sentir lo que yo te mencioné en la entrevista anterior, de que cosas muy sencillas ya no las podía entender, ¿verdad? Y los médicos me decían, por ejemplo, vas a aprender de nuevo a hablar o a escribir como cuando estabas en la escuela, cuando era una niña y aprendes, todo vas a tener que aprenderlo de nuevo. Es como un impacto, porque tú dices,
pero yo todo esto lo sabía, Sí, ¿verdad? sí, Y ahora no. Y ahora no, voy a aprender de nuevo a escribir. Yo compré un cuaderno de caligrafía, como cuando aprendí a escribir en la escuela, un cuaderno de caligrafía para volver a practicar y volver a soltar el músculo de la mano y hacer letra por letra del abecedario, volver a escribir, aprender a escribir. Tuve que aprender un poco cómo a leer y a coordinar mis ojos a veces, porque como porque los no, ojos no escribo. rápido, pero mi cabeza no. Mm, Entonces debo sí. volverme y ok, voy a leer despacio de nuevo, casi que letra por letra, palabra por palabra. Mm, Es un impacto emocional, pero debes practicarlo constantemente sí. para volver a agarrar, valga la redundancia, esa práctica. Ujú. Son esas cosas las que antes dábamos por sentado y no le tomábamos importancia. Hasta que me enfermé, me di cuenta, qué importante es Ujú. algo tan sencillo como agarrar el Facebook y leer un comentario de alguien. Eso lo hacíamos y ni lo pensábamos. Ujú. Qué maravilla lo que estábamos haciendo. Después del ictus ya no era igual, pero qué lástima tener que enfermar para dar Sí, cuenta sí. de que las cosas tan sencillas que hacemos día a día, en cualquier momento, se nos pueden ir. Ujú. Ah, euh, attends. Sí, mi ortógrafo era casi perfecto porque antes del ictus. Y, sabes, las palabras francesas son un poco raras. Em, A mí me encanta cómo suena. ah, em, ¿Puedes repetir, Es por muy favor? lindo. Todos Ah, los idiomas y sí, el sí. francés es súper lindo. Yo cuando escucho la gente que habla perfecto francés, yo Ajá. me quedo fascinada escuchando. Todos los idiomas son lindísimos. Sí, A sí, mí me sí. Y el español también me parece muy melodioso, muy agradable y las gracias. es, me encantan. Es por eso que elegí, porque habían dos idiomas que podíamos elegir. A los 13 años elegí el español en lugar del alemán. Podíamos elegir entre español y alemán. Alemán, Es um, complicado, ¿no? sí, no, no me parece No es bonito. práctico. Dos idiomas que son muy usados mundialmente, el inglés y el español. Sí, Luego exacto. el portugués, chino también, pero chino es súper complicado, ¿verdad? O sea, creo que eso sí decimos de niños, ya no, porque es muy complicado. Pero a cómo se mueve el mundo, así aprender alguna, ¿verdad? Pero bueno. Mm. Y terminó mi historia. Nunca pensaba que lo iba a perder, nunca. Y después de mi ictus, escribiera en fonética. De verdad, Y sí, sí, sí. ¿cómo cuando después de tu ictus, cuando querías hablar o pensar o escribir, ¿verdad? Y darte cuenta que ya no era igual que antes, Ujú. que Sí, era más fácil antes. sí. ¿Cómo te hizo sentir eh, Sí, que ahora ya es diferente y ya tal vez no sabías? sí. Frustrada. Mm. Y me imagino que es lo mismo para ti. Frustrada. Y te asustó. Sí, sí. Ah, más. 20%.
Sí, 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 me ¿Te has asustó. dado Me- cuenta que algo había cambiado mucho y que antes era sencillo para ti? sí, y además no sabía cómo la gente iba a reaccionar. Si me iba a decir no, no, no lo haces a propósito o si iba a entender. Y una persona muy cerca de mi familia, cuando le dije, em, cuando se estaba pasando el mictus, cuando no tenía el tratamiento, no tenía el anticoagulante, Ah, mm, me acuerdo de todo. Y la persona ha dicho, no, 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 no te acuerdas de todo. No, no, no puede ser. Pero exactamente. te lo dije así, ¿no? Te doy mi testimonio y ¿por qué no lo aceptas? Soy yo que ha vivido Ay, todo y ¿por qué no lo aceptas? Y hace mucho tiempo, antes de mi ictus, vi un documental en el que la chica tenía lo mismo, que tenía la disprosodia, la disprosia, exacto. la disprosia, perdón, y sus amigas decían, no, no puede ser. ¿Cómo puedes tener un acento francés mientras que eres inglesa? Pues el cerebro hace cosas muy raras. Um, los científicos no saben la, un porcentaje enorme de lo que el cerebro hace, ¿sabes? Entonces es muy complejo y dices eso. No, Claro, claro. Por ejemplo, sí, es síndrome del acento extranjero poco común en el mundo, pero sucede, ¿verdad? Pero es muy poco común. Eh, eh, ahí es donde, sabes, yo me he puesto a pensar qué tan importante y qué máquina más poderosa es el cerebro, que sí. hace cosas Ajá. inexplicables o difícil de entender, pero que tiene la capacidad porque lo estamos viviendo. Sí, sí. Cuando yo hablaba bien, antes de que me diera el ictus, y hablaba como una costarricense más, Ujú. yo jamás, aunque hubiera querido, jamás hubiera podido hablar con otro acento, Ah, aunque hubiera querido. ujú, Después, aunque yo no quiera hablar diferente, ahora lo hago. ujú, Pero fue una orden de mi cerebro lo hizo, no lo hice yo conscientemente, ¿verdad? No lo hice al propio. ujú. Y, y a veces es difícil viviendo acá mismo porque la gente no entiende. Si a mí me costó como darme cuenta, pero sé que es cierto porque yo lo vivo, Ujú. aquí no lo ha vivido, no lo entiende. Por eso quienes hemos tenido ictus o nos ha dado un ictus, nos entendemos, somos empáticos Sí, sí, con nuestros sentimientos, nuestras sí. emociones, nuestras limitaciones, Ujú, con nuestra tolerancia, porque vemos lo que vivimos, qué nos pasó, qué fue tan duro que nos pasó de la noche a la mañana, sí. que casi morimos, Ujú, pero si vivos es porque hay un propósito de vida. ujú. Sí. Tanta gente Ah, lamentablemente ha fallecido, sí. pero nosotros estamos aquí aún y, como te digo, sabiendo que habrán días difíciles y días buenos, pero quedamos vivos ante algo que fue un hecho traumático para nuestro cuerpo, para nuestras emociones, Sí. que estuvimos a punto de morir, pero no. Ujú, Por eso nos llamamos y nos llaman guerreros.
hemos sido fuertes, hemos Sí. sido guerreros, hemos salido adelante ante una situación difícil, abrupta, que no fue algo que pasó, que venía sucediendo, sino que se dio. Sí. Cuando Sí. menos se esperaba o no lo pensábamos, ¿verdad? Pero efectivamente, el cuerpo humano, el ser humano, es asombroso. Yo siempre lo he pensado así y ahora me doy cuenta más. El cerebro es impresionante. Tiene una capacidad impresionante de hacer o dejar de hacer cosas. Igual que el corazón. Siempre me ha impresionado que, por ejemplo, el corazón es el único músculo de nuestro cuerpo capaz de producir electricidad y es la que también bombea la sangre y nos mantiene vivos todos los órganos del cuerpo. Que, o sea, si te pones a pensar, decir, qué impresionante que el corazón es el único músculo que tiene la capacidad de generar por sí mismo electricidad. El nódulo, es que a veces, bueno, ya sabes que me cuesta hablar. El nódulo sinosal, que está únicamente en el corazón, es el que genera la carga eléctrica para que el corazón esté bombeando, ¿verdad? Y al bombear va a entrar y salir la sangre que va al resto del cuerpo y que va a mantener también vivos todos los órganos y oxigenados. De nuestro cerebro, y el cerebro va a funcionar y es el que manda la orden a todos los órganos, ¿verdad? Para funcionar. O sea, finalmente el ser humano somos una maravilla andante y tenemos capacidad impresionante. Sí. Y somos 50% físico y 50% mental. Por eso yo te digo a ti y a la gente que la forma en que nosotros veamos la vida o la forma en que nos sentimos, claro que va a influir en nuestro cuerpo, positiva o negativamente, según cómo veamos las cosas.